visto, pues es la clave del partido, para mi opinión, ¿no? Que te metan un gol justo antes de que el árbitro pite en la última jugada de la primera parte te ha condicionado el partido. Yo creo que hemos tenido hasta ahí el control del juego y buenas, bien claras las ideas de lo que queríamos. El equipo ha estado muy correcto en ese aspecto y si no hubiéramos encajado ese gol justo antes del descanso, pues yo creo que otro resultado hubiéramos tenido. Y ese segundo gol, pues está claro, ¿no? Lo mismo. Siempre que te meten un gol antes del descanso hay que intentar estar muy concentrados en los primeros minutos. Ellos han acertado y bueno, son las dos claves del partido, está claro. Sí, claro, si miramos la tabla de clasificación, es normal, ¿no? Que estemos preocupados todos. Pero la verdad es que con los 3 días que hemos tenido para hacer una pretemporada, los jugadores me han hecho caso en la idea de partido, se han sentido bien dentro del campo. La verdad es que son errores puntuales que te han condicionado un partido y a pesar de eso nos hemos levantado, incluso con 10, el equipo ha dado la cara hasta el final. Simplemente decirles a los aficionados que desde mañana por la mañana, el entrenamiento que tenemos ya mañana, vamos a levantar, vamos a trabajar, nos quedan 8 días por delante para poder inculcar bien nuestra idea y solo nos queda trabajar, entrenar y que los jugadores lo antes posible cambien esta dinámica, porque la verdad es que es importante cambiarla lo antes posible para poder empezar ya a tener más confianza de juego los jugadores dentro del campo y los aficionados y todo el mundo del equipo. La idea de partido sí que lo hemos conseguido. La cuestión es que en el mundo del fútbol en estos momentos hay que dominar tanto el área defensiva como la ofensiva, ¿no? Con el trabajo que hemos tenido esta semana no nos ha dado para ganar. Sí que se han visto mejorías en ciertos aspectos del juego, pero lo que estoy diciendo, no nos ha dado para ganar, entonces eso nos tiene que convencer para seguir trabajando y para seguir mejorando tanto en el aspecto defensivo como en el aspecto ofensivo. Así es, la cabeza es lo más importante en el fútbol. Nosotros venimos de una dinámica mala, el Oviedo venía con una dinámica buena y eso en el ánimo de los jugadores a la hora de estar dentro del terreno de juego influye tanto en la confianza como en todo, ¿no? Entonces mañana no solo trabajar la idea de juego, sino también todo, mentalmente, táctica, técnica, física, todo. Lo primero de todo, pues hablar con los jugadores, que hay que seguir hacia adelante, son ellos los que juegan, son ellos los que nos van a sacar de esto y plena confianza en el trabajo que vamos a realizar esta semana para sacar esto adelante. Sí, pues a la lista que teníamos de bajas esta semana pues se añade la expulsión de Francés y bueno, pues pensaremos en la mejor alineación posible para enfrentarnos a la Ponferradina. Analizaremos bien cuáles son las cualidades y los defectos del rival del próximo domingo y el que mejor esté en condiciones pues jugará el próximo domingo. No sabemos si vamos a recuperar a gente de cara al próximo partido, pero yo confío en todos los jugadores del filial. Vamos a trabajar y dependiendo del rival y de nosotros, si tiene que jugar un chico más del filial, jugará. La cuestión es que nos condiciona mucho el tema de los dorsales con ficha B. Con todas las bajas que tenemos del primer equipo, con la expulsión no puedes sacar a 2 jugadores más del filial porque te arriesgas a una posible expulsión de Guitián que tenía amarilla y hubiéramos hecho alineación indebida, ¿no? Entonces, pues siempre te condiciona. Al final el resultado es el que marca qué equipo es el superior, porque al final el que marca más goles se merece la victoria. Yo tengo la sensación de que en la primera parte el equipo ha estado mejor que el Real Oviedo, pero los 2 goles siempre te condicionan el partido, sobre todo el primero, ¿no? Justo antes del descanso. Si ese gol hubiéramos entrado con 1-0 al vestuario, tengo plena confianza en una reestructuración en el sistema en el descanso y hubiéramos sacado algo positivo seguro y yo creo que hubiéramos ganado. Pero, como tú dices, el fútbol profesional, cualquier fallo te condena a la derrota, pero yo creo que no hemos sido inferiores al Real Oviedo ni mucho menos. La identidad del equipo que queremos ver se ha transmitido dentro del terreno de juego.
Con la apuesta de Zapater y Ross con Íñigo Eguaras dentro del partido, como me has preguntado, que queríamos una personalidad dentro del campo y un sentido táctico, y que ellos ya habían trabajado el rombo, que ayudasen a los delanteros a colocarse bien y a que estuvimos todos bien juntitos, y yo creo que eso en la primera parte lo hemos conseguido. Sabíamos que no habían jugado anteriormente tanto Zapater como Íñigo Eguaras, y podíamos tener ahí una caída física, pero para eso habíamos dejado en el banquillo ya a James y a Francho, porque sabíamos que ellos dos nos iban a levantar el equipo, como así ha sido, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, mañana a entrenar y vamos a levantar esto seguro. Victoria del Real Oviedo en la Romareda, en el partido en el que debutaba Iván Martínez en el banco del Real Zaragoza. No pudo arrancar con buen pie el entrenador, que hasta hace poco era entrenador del filial, pero empezaba bien con este gol en propia puerta de Bolaño. Parecía que había marcado inicialmente Alberto Guitián, pero ahí podemos ver en esa repetición cómo claramente golpea en el rostro de Bolaño, que está más pendiente de la marca que del balón, y se acaba introduciendo el gol en propia meta. Pero empataría el partido el Oviedo justo antes de llegar a vestuarios con ese córner ejecutado por parte de Sergio Tejera, que remataba Borja Sánchez. Y ya nada más iniciarse el segundo tiempo, buena triangulación, buena jugada colectiva del Oviedo, que culminaba con el gol de Gustavo Blanco Lechuk, que conseguía su primer gol de la temporada y el que le daría la victoria y los 3 puntos a su equipo. Por lo tanto, gol crucial del argentino, que vio como su equipo aún pudo incrementar todavía más su ventaja con este disparo de Edgar, que sacaba en ese rechazo Álvaro Ratón. Y en la segunda parte lo intentó como pudo el Zaragoza, con más fe que otra cosa, sin poder perforar el marco. Defendido por Joan Femenías. Vio la roja Alex Frances por esa mano, y al término del partido, victoria del cuadro Carballón, que consigue su tercera victoria consecutiva en la liga. Sí, los detalles nos están matando, la verdad. Creo que nos ha hecho daño el gol de ellos de empate en la última jugada de la primera parte. Nos meten un gol por la escuadra. Tampoco se puede hacer mucha más gran cosa ahí. La segunda parte, bueno, nos han incidido ahí varias veces, nos han centrado y nos han hecho el segundo, y luego ya remolque. Creo que el equipo había salido bien la primera parte. Creo que igual lo más justo hubiese sido irse ganando al descanso, pero no estamos en ese momento en la que la suerte está de cara. Pero no vale excusarse con eso, y hay que trabajar duro, arrimar más que nunca el hombro. Los que somos los veteranos tenemos que tirar de esto, de la gente más joven y la gente nueva. Sabemos cómo funciona esta categoría, necesitamos ganar un partido para cambiar la dinámica, y tiene que ser en Ponferrada. Sí, creo que el equipo se deja todo en el campo, la actitud creo que es buena, creo que la gente se ve que quiere, que estamos intentando sacarlo adelante, las cosas no salen, pero si seguimos trabajando duro, al final van a salir. Por supuesto, tiene la máxima ilusión, viene con muchísimas ganas, nosotros encantados de que venga y que nos ayude, que nos enseñe su método, que creo que se va a ver pronto los resultados, y eso espero de verdad, para que se vean frutos y el equipo esté más cómodo aún, porque necesitamos sensaciones cada día mejores para ganar un partido. Sí, tenemos tiempo de sobra ahora hasta el siguiente partido para, lo primero, recuperarnos de esta derrota tan dura. Aconsejo no mirar mucho la clasificación y los resultados de los demás, que creo que está todo en nuestra mano. Tenemos que darle la vuelta a esta dinámica, y espero que sea cuanto antes. Sí, está claro. Yo creo que también hemos merecido algo más, pero bueno, hemos salido bien al partido, con las cosas claras, con lo que habíamos trabajado durante la semana, en este poco tiempo que hemos tenido para adaptarnos a lo de Iván. Pero bueno, nos hemos puesto por delante, y ese gol al final del descanso nos ha matado un poco, yo creo, porque luego hemos salido un poco dormidos la segunda parte y nos han metido ese segundo gol que ahora se ha puesto el partido muy cuesta arriba. Hemos luchado hasta el final, pero no ha podido ser. Está claro, porque estamos trabajando bien, el equipo está bien en los entrenamientos, lo que pasa es que no salen las cosas, y yo estoy seguro que si seguimos trabajando así, las cosas saldrán seguro. Está claro, a ver si el próximo partido ya en Ponferrada llega a los 3 puntos, que seguro que si hacemos un buen partido llegará, estoy seguro.